arte de curar y en especial, soy gritón yo por naturaleza. En la clase de aula tengo más de 200 alumnos, así que creo que me escuchan bien. Grandes desafíos. El más importante creo que es el que sea breve, muy breve, porque deben estar cansados y se quieren ir y terminar. Otro desafío, Félix estaba haciendo los agradecimientos a la persona allí para charla con ustedes. Charla porque estamos... para grabar. Bien. Y digo charlas porque, bueno, estamos innovando con Félix, de alguna manera, ¿no? O sea, este desafío que es cierto, hace tiempo atrás me dice Félix, la previsión social es la hija perdida de la gerontología. Y le digo, Félix, no creo que sea para tanto, no creo que sea la hija perdida. Sí, después de esa primera instancia hemos seguido conversando, hemos seguido hablando, y lo cual me obligó a interiorizarme, a estudiar sobre la gerontología, la geriatría, que no son términos sinónimos, no es lo mismo. Y sí creo que hay un vínculo, o debería haber un vínculo, entre la gerontología y la previsión social. Y creo que para llegar a esa conclusión a título personal, que va a ser opinable, por supuesto, me parece que es, es importante partir de algunos conceptos básicos. Con Caja Forense de Mendoza nosotros venimos ya hace muchos años, haciendo la difusión de nuestro sistema de caja en los colegios de abogados de toda la provincia de Mendoza, en todas las facultades de Derecho de la provincia de Mendoza, y también he tenido la suerte de participar de otras jornadas de previsión social en otras universidades del país, fuera de Mendoza, y he podido advertir con, no sé si con cierto asombro, pero de que a veces hablamos de seguridad social y todos tocamos de oído, me da la impresión, pero a la hora voy a tratar de hacer una correlación de la evolución de la seguridad social, la previsión social, para llegar a la gerontología y por qué creo que están vinculadas. Ese es el hilo. Y cuando digo que tocamos de oído, porque si más de una vez yo le preguntara a alguien qué es la seguridad social, seguramente alguno de ustedes los pondría en un aprieto, porque no nos enseñan en la facultad, ni siquiera en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho tenemos la materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y de la Seguridad Social no hay una o dos unidades que rara vez la enseñan y menos la toman. Entonces salimos a la calle sin saber de seguridad social y menos de cajas profesionales, por cierto, ¿no? Entonces es importante, creo que tengamos en cuenta de dónde partimos. La seguridad social tiene que ver con esa disciplina que se va a ocupar de reglar de alguna manera las contingencias que un individuo sufre a lo largo de su vida. Contingencias que a veces son totalmente previsibles, como la vejez. Sabemos que el paso del tiempo es implacable y que a determinada edad no vamos a tener ganas, o nuestro organismo no nos va a dar para seguir laborando y seguir en la vida activa. Entonces, ante esa contingencia previsible, la seguridad social nos da una herramienta que es la previsión social. Y también tenemos contingencias totalmente imprevisibles, la muerte. Si bien sabemos que todos nos vamos a ir en algún momento, no sabemos si nos toca mañana, la semana que viene o el mes que viene. Y ante esa contingencia, la seguridad social nos da otra herramienta, que es la pensión. Y así sucesivamente fue evolucionando la seguridad social. Por cierto, en los primeros tiempos, estamos hablando siglos y siglos atrás, no existía institucionalmente la seguridad social. Va a ser recién en el siglo XIX en que se empieza oficial y institucionalmente a tratar la seguridad social. Antes eran los credos religiosos que se ocupaban de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos. Recién va a ser en el siglo XIX el canciller Bismarck que va a crear lo que se llama una bolsa de trabajo para que empleados y empleador aporten un fondo para paliar esos accidentes de trabajo. Sin darse cuenta, se estaba dando origen a lo que se llamó después el sistema contributivo y el régimen jubilatorio contributivo.
Unas décadas después, en el siglo XX, en la decadencia norteamericana de la década del 30, va a ser el presidente Roosevelt el que va a impulsar una ley federal para que los distintos estados norteamericanos otorgaran subsidios por desempleo a los ciudadanos norteamericanos por esas crisis y esa decadencia económica que tenían. Sin darse cuenta, estaba dando origen a lo que después vamos a denominar sistema asistencialista, donde se asiste, el Estado asiste sin haber una contribución. Lo va a tomar Beveridge, el primer ministro inglés, después de la Segunda Guerra Mundial y distintos países, y lo van a ir perfeccionando. Lo cierto es que en el mundo, quiero ser breve en esto, coexisten los dos sistemas, contributivo y asistencialista, y la Argentina no es la excepción. En la Argentina, no sé por qué razón no se le llama asistencialismo, sino ustedes escucharán en los medios de comunicación que dicen pensiones y jubilaciones no contributivas. Cuando hablan de pensiones y jubilaciones no contributivas, estamos hablando de asistencialismo. Y me adelanto en algo tal vez, también porque, o sea, me toca hablar un poco de la previsión social y saliendo un poco de lo que ha sido siempre las cajas de profesionales, donde un poco me he tratado de especializar. Pero para entender la realidad de nuestra previsión social, son dos filminas nada más de la seguridad y la previsión, ya después pasamos a la gerontología, voy a tratar de ser sumamente breve. Les decía que para tratar de entender el caos en que nos encontramos así, en el sistema previsional argentino, a mi humilde modo de ver, tiene que ver con algún derrotero que lo voy a tratar de sintetizar. La época de la colonia era el rey quien otorgaba pensiones graciables. No cambió mucho la cosa cuando tuvimos el primer gobierno patrio. Los distintos gobiernos patrios eran los gobiernos de turno que otorgaban pensiones graciables a funcionarios públicos o a personal militar por sus funciones o carreras. Va a ser recién en el 1881 donde vamos a tener la primera ley de jubilaciones, la ley de magisterios para maestros y preceptores. Inmediatamente se da para el Poder Judicial y Policía, pero no era contributivo en ese entonces, simplemente bastaba con que cumplieran algunos estándares objetivos, ¿cierto? Y tenía que ver con el excedente del Tesoro, cómo se otorgaban esas jubilaciones de pensiones. Va a ser en el año 1901, por primera vez, en que el presupuesto nacional les retrae el 5% a los empleados públicos destinados a la jubilación. Ahí se da, es un hito, porque ahí se da paso en la previsión social al sistema contributivo en Argentina, se empieza a contribuir. Y de ahí pasamos por un derrotero en el cual se van a ir creando distintas cajas o regímenes de jubilaciones. Primero fue el sector público, después fue el sector privado, y vamos a ver, hay una serie de, tenía macheteado algunos hitos importantes. Allá por la década del 40 vamos a tener donde hay un crecimiento importante, solo teníamos el 7% de la población activa cubierta en seguridad social. En la década del 50 ya con el 35%. Empieza a proliferar distintos regímenes jubilatorios, ya el de comercio, el de sanidad, el de colectiveros, servicio doméstico, etcétera. Va a ser en el año 54, esto es importante para las cajas profesionales, en el año 54 se da por primera vez la ley que regula los regímenes jubilatorios para profesionales independientes. El Estado Nacional por primera vez se ocupa de los profesionales independientes en 1954. Sin embargo, los profesionales independientes habíamos comenzado esa carrera mucho antes. Caja de Escribanos, Provincia de Buenos Aires, en 1943, Caja de Abogados, Provincia de Buenos Aires, 1947, Caja de Abogados, Provincia de Santa Fe, 1948, Caja de Abogados, Procuradores y Escribanos de Mendoza, 1950, y así sucesivamente. Ya los profesionales veníamos bregando por la previsión mucho antes. También marca otro hito el año 58 porque dejamos de tener todos estos regímenes una capitalización colectiva fruto del excedente de los distintos sistemas. Ya en el año 58, tengan en cuenta que se venían creando hace poquito las cajas y tenían superávit porque eran más los aportantes que los beneficiarios. Pero cuando empiezan a tener más beneficiarios, empiezan a dejar de tener excedente y por primera vez pasamos al régimen de reparto en el 58. Y ¿por qué ustedes no se han preguntado por qué es el 82% móvil? ¿Por qué no el 85%, el 80% o el 75%?
pocos lo saben y no hay datos ciertos, pero se estima de que para esa época, en el 58, habría sido la relación entre activo y pasivo que había, que era de un 4-1, y el aporte entre empleados y empleadores rondaba el 20-20,5% del haber. Poco duró el 82% móvil, porque a los 10 años, en el 60, antes tuvimos la primera moratoria previsional, en el año 64, la primera moratoria previsional en la Argentina. Y en el 68 vamos a tener, vamos a darnos cuenta que ya no podemos mantener el 82% móvil y se reduce al 70% móvil, y así sucesivamente podríamos seguir con la evolución del sistema previsional argentino, ni hablar de la década del 90, donde se hace un gran crack y recurrimos a la capitalización privada, a las famosas FJP, vamos y venimos. ¿Y en qué nos encontramos hoy? Nos encontramos con un sistema previsional argentino que, a mi modo de ver, está en crisis, fundamentalmente porque no tiene una adecuada relación económica financiera, no es sustentable, y porque mezclamos en una misma caja los dos sistemas, el sistema contributivo y el asistencialista, o el no contributivo. Otros países como España lo han solucionado, separaron las cajas. Una caja para el sistema contributivo y otra caja para que el Estado, vía los impuestos, otorgue las pensiones o jubilaciones asistenciales que considere necesarias a través de los impuestos. En la Argentina no, en ANSES metemos todo en la misma bolsa y tenemos el sistema contributivo y hacemos asistencialismo y así nos va. Pero, ¿cuál ha sido el objetivo de la previsión social? Y con esto quiero terminar con la parte esta y ir a la gerontología. Voy a incurrir en campos extraños para mí, pero bueno, he tratado de estudiar, Félix, he tratado de hacer bien las tareas. Pero trato de, esta introducción creo que justifica el final de por qué sí considero se encuentran vinculadas. Les decía, me distraje por un momento. Les decía que ¿cuál ha sido el objetivo de la previsión social, del derecho previsional argentino? En toda esta evolución que hemos visto, evolucionamos en sectores etarios, en edades, en sector público, sector privado. En el haber pensionario evolucionamos, primero era solo para la viuda, después, bueno, ampliamos, fuimos al viudo. Lo cierto es que todo este régimen previsional, al igual que el derecho, sigue de alguna manera la evolución de una sociedad. O sea, y es inevitable que eso suceda. Y en esa evolución de la sociedad, pareciera ser que el derecho previsional se ha estancado en un objetivo, que pareciera ser en que se agota en entregar al individuo que llega a esa etapa de la vida, a la tercera edad, un haber jubilatorio supuestamente que reemplaza a los ingresos que tenía en la vida activa para enfrentar esa etapa de su vida, cosa que sabemos que en la realidad no se cumple, pero en teoría es ese el objetivo del haber jubilatorio, reemplazar. Y parecería ser que el haber previsional hoy, o el sistema previsional, se agota en ver cómo pagamos, cuánto pagamos, cómo se actualiza trimestralmente y cuáles son los índices, pero se agota en el quantum del haber previsional. Y yo creo que acá está el desafío que plantea Félix, de que creo que debe ir mucho más allá del haber previsional y de cómo se calcula, que podríamos ver la evolución también y cómo es en la actualidad, pero no pretendo llegar a tanto, y decir por qué no, en toda esta apretada síntesis que he hecho de cómo evolucionó la previsión en la Argentina y en el mundo en general, y sí debo reconocer que la gerontología tiene mucho más llegada, están más avanzados algunos países europeos con relación a Latinoamérica, en el sentido de contemplar, ¿no es cierto?, a la gerontología dentro de la previsión social. También es cierto que creo que es importante por ahí distinguir, no es lo mismo, no se lo voy a enseñar a Félix, pero para los que no son médicos, gerontología, geriatría, ¿no? Los dos, como pongo ahí en la filmina, son pilares fundamentales para garantizar la calidad de vida en la tercera edad,
pero mientras la gerontología, como bien lo expuso sobradamente Félix, trata de la vejez y de los distintos fenómenos que la caracterizan en ese periodo, podemos decir que es una disciplina, si se quiere, corregime Félix, creo que empieza a tomar forma allá por la década del 50 del siglo pasado, es incipiente, ha costado que sea reconocida, y trasciende a la ciencia médica, ¿no? Porque es multidisciplinar, porque se ocupa no solamente de la parte estrictamente médica, que sí lo hace la geriatría. La geriatría se ocupa del diagnóstico, del tratamiento, de la prevención de las distintas patologías. Es estrictamente médico. Mientras que la gerontología, es verdad, es una ciencia, es transversal, atraviesa todas las profesiones, y es cierto que todos podemos o debemos, los que nos ocupamos en el derecho previsional, ser un poco gerontólogos. Lo cierto es que la realidad actual que tenemos en la Argentina es que hoy por hoy, como dice nuestra Filmina, se agota en un ingreso económico la previsión social más una obra social, PAMI, más eficiente, menos eficiente, no es el motivo de la charla y de la discusión en este caso, que cumple, no sé si bien o mal, lo sabrán los médicos, con la geriatría, o debería cumplirla, pero no con la gerontología. Y lo cierto es que oficialmente, institucionalmente, ni desde el sector público ni desde el sector privado se ha abordado la gerontología. Y es cierto que hay acciones aisladas, he estado investigando de distintas obras sociales que pueden tener planes de turismo o planes de ejercicio físico para los de la tercera edad, pero son acciones aisladas y no integradas. Por lo tanto, creo sinceramente que el desafío de la previsión social es no agotarnos en una remuneración mayor o menor, buena o mala, no vamos a calificarla, pero que no se agote en un monto determinado de dinero, sino que debe instrumentarse, institucionalizarse oficialmente en abordar al sujeto que llega a esta edad desde distintas áreas, ¿no es cierto? No solamente la clínica, la psicológica, como lo estás viendo. Quizás la parte legal o económica sería la única que hoy por hoy está cubriendo la parte previsional, pero se nos escapan todas las otras. Creo que es el desafío que tenemos por delante. Yo creo que no es nada descabellado, al contrario, comparto con Félix, más allá del vínculo. No sé si somos primos o hermanos, no sé si uno es hijo de otro o no. Sí creo que hay un vínculo y que necesariamente la previsión social debe contemplar e instrumentarse a través de la gerontología, planes que abarquen toda la dinámica, que creo, insisto, que es un desafío para todas las profesiones. O sea, ya no es algo estrictamente médico. O sea, el ocuparnos del adulto mayor en todas las facetas para tener una mejor calidad de vida, no solamente va a hacer mejor al sujeto que la recibe, sino va a ser, creo, en definitiva, mejor para la sociedad y financieramente para el sistema, porque va a requerir de menos insumos si es contenido de otra manera en la sociedad. No más, porque sé que tengo un montón de cosas más, pero sé que es tarde, no los quiero agotar. Creo que es algo opinable. El desafío de Félix era que habláramos de esto, y creo que le asiste la razón en que debemos atrevernos a que dentro obviamente quizás en el área de las cajas de profesionales, que siempre hemos sido a lo mejor pioneras porque nos adelantamos a la ley nacional en el 43 con distintas cajas, a ver cómo nos íbamos a regular la materia previsional. También quizás por nuestra preparación universitaria tengamos a lo mejor la obligación, no lo sé, de ser pioneros y en avanzar y dar el ejemplo en instrumentar algunos sistemas de
de previsión social que paralelamente al mero emolumento económico contemplen planes de gerontología aplicables y poderlos instrumentar. Nada más. Muchas gracias.